¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la primera epidemia que cambió la historia de México, tanto por su letalidad como por el precedente que marcó en la vacunación. Me refiero a la viruela. A ver, la viruela llega con los conquistadores españoles. Se prolonga hasta la época colonial y permanece durante los primeros 100 años de nuestro país como nación independiente. A ver, habrá bicho más largo. Le hace... ¿Qué es eso? Efecto especial. ¿Qué es eso? Tómalo en serio lo que No, lo estoy estoy tomando, diciendo. pues, No, es mucho. desde los primeros brotes, la viruela se convierte en una plaga que no solo provoca la muerte, sino terribles consecuencias en los sobrevivientes que terminan ciegos o desfigurados. Entre los años 1795 y 1799, la viruela adquiere el carácter de pandemia, porque pues, los casos en la Nueva España se suman a los que ya existen en Europa. En ese momento se vuelve muy popular una práctica llamada variolización, sí, en la que se introducen secreciones de las pústulas virulentas en una persona sana, más bien de una persona enferma a una persona sana. Este procedimiento ya era practicado por médicos asiáticos y africanos algunos siglos antes en Europa, pero en la Nueva España cobra un auge impresionante. De hecho, el virrey impone el primer programa formal de ¿cómo se dice? Variolización. Variolización. ¿Habían oído ustedes ese término? Yo en mi vida. No, tampoco. Variolización, que era auspiciado por autoridades civiles y eclesiásticas. Es decir, mientras la variolización es el antecedente de la inmunización, esta decisión del virrey es la primera campaña de vacunación en México. Fíjense, o sea, ponerle esas pústulas virulentas de una persona enferma a otra sana. Pues sí, es la primera campaña de vacunación. La institución oficial encargada de vigilar las profesiones sanitarias era el Real Tribunal de Protomedicato, lo que equivaldría, digamos, a la actual Secretaría de Salud, básicamente. El Real Tribunal del Protomedicato elaboró un folleto titulado Método claro, sencillo y fácil para practicar la inoculación de viruelas, repartido así a los médicos de la Nueva España para enseñarles cómo actuar frente a la epidemia. Desafortunadamente, pues la campaña no fue bien recibida y mucha gente se negó a vacunarse por temor a los peligros que este método podía provocar. Al mismo tiempo, el inglés Edward Jenner anuncia, estás hablando 1798, un novedoso método de variolización que en lugar de utilizar las secreciones del enfermo, pues inoculaba en el humano el virus de la viruela bovina. Ahí es la primera vacuna formal que existió en el mundo, ¿eh? Y llega a la Nueva España, fíjense, se creó en 1798. Todavía le faltan varios años, 30 y tantos, para llegar a la Nueva España en 1804 con la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, pues la vacunación contra la viruela fue una de las prioridades, iniciando pues, las campañas masivas y obligatorias en todo el país. Se estima que en el Porfiriato se vacunaron a 717,289 personas en la Ciudad de México y 123,578 en el resto de la República Mexicana. Y aún con estos resultados, que fueron bastante favorables, los mexicanos seguían con miedo a la vacuna y se negaban muchos a recibirla. Incluso funcionarios y médicos de la época cuestionaban su eficacia. Fíjense, hoy estamos en una pandemia que lo que nos surge es una vacuna para entonces poder sentir que vamos a salir de esta. Y a partir de la vacuna, todos los años, así como te pones la de la influenza, pues nos pondremos la del COVID-19.
Así es. Así es. Entonces, fíjense, en la década de 1920 se incluye en la Semana de Salubridad el Día de la Vacuna, dando a conocer las virtudes, sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, la campaña resaltaba los peligros que implicaba no aplicarse la vacuna, reiterando a los padres que así evitarían a sus hijos el dolor, la deformidad, la ceguera y muerte prematura. El cine, importantísimo, fue otro aliado para promover la vacunación contra la viruela, como ocurre, acuérdense, con la película Defensa contra la invasión de Walt Disney, en donde se incluye la viruela y la tifoidea. A 200 años de su aparición, 1951, se logra erradicar la viruela en México, sin ningún caso en todo el territorio nacional. 1980, la OMS también declara que la viruela está oficialmente erradicada. Esto es un ejemplo de que tras los múltiples daños que provoca una epidemia, también hay avances médicos y tecnológicos que se derivan de la lucha contra las enfermedades. Yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿qué piensas? ¿Tú crees que vamos a poder tener pronto la vacuna? O sea, ¿se va a poder sacar provecho en esta pandemia del COVID-19 para este tema? Porque les quiero decir una cosa, que esto es muy importante. México es reconocido a nivel mundial por el sistema de vacunación que tiene. Es un tema que deberíamos de hablar en qué tal, Fernanda, cómo está manejando ese sistema de vacunación el régimen actual, el de Andrés Manuel. Porque no vaya a ser la de malas, que le bajen el nivel a ese tema y entonces, pues ya ves que estamos con el sarampión. Con el sarampión, sí, que regresó y todo. Que regresó. Y que ahí, antes de que me comentes esto, precisamente, Fer, que estabas diciendo del tono de cómo lo están manejando, sí te puedo decir que había escasez de vacuna del sarampión. Una vez que empezó con todo esto, que se anunció que había ya más casos, no había vacunas en los centros de salud y luego, para mala fortuna, se nos presenta esta pandemia de el COVID y mucha gente, yo te lo digo, en el caso de, por ejemplo, de mi hija, ya no la pudimos llevar a que la vacunaran para el sarampión. Porque primero, antes no había, y luego cuando se cruza todo esto del quédate en tu casa, pues evidentemente ya no pudimos ir, pero habría que ver cómo están solucionando este problema. Pues sí, hay que verlo, porque sería terrible perder la fama, el prestigio que tenemos en términos de vacunación. Porque nada más nos falta que entonces se sume influenza, COVID-19, sarampión y nos vuelva la varicela y nos vuelva todos estos brotes. Imagínate. Pero bueno, con que traigamos un santito en la carterita que nos proteja. Pues es que, y que le hagamos fuchi. Muchos los traemos, ¿no? Pero sabemos y tenemos conciencia de que, pues, eso no nos va a salvar de un tema, ¿no? ¿Tú sabes cómo se dice varicela en inglés? Bar and cella, ¿no? Chickenpox. ¿Chickenpox? Chickenpox. Suena como a cajita de marca de pollo, ¿no? Mándame una chickenpox. No suena así. Mándame una chickenpox con muslo y pierna. No pidas eso. Porque te van a mandar una varicela. No, entonces, chickenpox, no box. Pox. Okay. P-O-X. Chickenpox. Mi Pox. papá, que está como tú, no habla inglés, ¿sabes cómo pidió un consomé de pollo? ¿Cómo? Put chicken water, give me water. Ah, mira. Le entendiste, ¿verdad? Hay que abrir ese camino de alguna forma. Hay que abrir El idioma no nos detiene. ¿Y sabes cómo se dice consomé de pollo? No. Pues chicken soup. Pero esa es sopa de pollo. No, es que lo que pasa es que el consomé, pues ni modo que es consomí. No, chicken soup. Chicken soup. Allá se llama chicken soup. Chicken soup. Como chicken, ¿cómo se dice varicela?
Chickenpox. Ay, Ándame una chickenpox. qué bonito estamos aprendiendo inglés con Emilio. ¿Tú hablas inglés, Rubén? Me carga, mano. ¿Una chickenpox con receta secreta? Ay, qué mal chiste, cara. No, bueno, arrancamos pie derecho.